Muy bien, Hechos capítulo 6 encontramos el título Escogidos para servir. ¿Cómo debemos servir en la iglesia? Vamos a encontrar en esta sección que la iglesia, por su crecimiento, recibe un gran problema. Y en lugar de que se divida la iglesia por este problema, los apóstoles se hacen cargo y hacen una propuesta, presentan una solución y al escoger la solución, la iglesia crece y estalla, ¿no? Para bendición. Esto va a ocasionar que el servicio en la iglesia crezca y que muchas personas sean edificadas en sus propios dones, ¿no? Los dones que el Señor nos da para servirle. Así que el tema es el servicio dentro de la congregación. ¿Qué sucedió en este pasaje? Lo primero que sucede es que la iglesia crece, dice, en aquellos días que la iglesia está creciendo, como creciera el número de los discípulos, no solamente de los asistentes a la iglesia, sino de los comprometidos con la obra de Dios, y espero que tú te animes a comprometerte con el Señor, se genera un conflicto, una murmuración, porque habían dos grupos, los griegos y los hebreos, los judíos que habían nacido en Jerusalén, con los judíos que habían nacido fuera de Jerusalén y tenían una cultura helénica, griega. Se juntan en Jerusalén, se convierten a Cristo y ahora pertenecen a la misma comunidad, pero siempre se miran con cierto recelo. Y comienza a ver lo que destruye la iglesia, la murmuración. ¿Cuál fue la causa de la murmuración? Era que los dos grupos tenían viudas. Y un grupo de ellos eran atendidas y el otro grupo de ellas no eran atendidas. Dice que las viudas de aquellos judíos helénicos eran desatendidas en la comida. Resulta que la sociedad de esa época consideraba a las viudas como un desperdicio, un desecho, una pérdida de tiempo. Y si eras viuda, mejor muérete antes de que no seas una carga. Ese era un poco el concepto de esa época. Sin embargo, o sea, viuda y sin hijos estaba frita, ¿no? Sin embargo, la religión judía adoptaba a sus viudas y las cuidaba. Y Dios tenía mucho deseo de cuidar a sus viudas, de cuidar a sus huérfanos y de incluso a aquellos extranjeros en necesidad. Entonces, esa conducta es acogida por la iglesia del primer siglo y ellos acogen a sus propias viudas. Pero ahora hay dos grupos de viudas. Entonces, los que estaban atendiendo a las viudas locales, que habían nacido en Jerusalén, estaban bien atendidas, pero las otras viudas dice que estaban en negligencia. Entonces, al ver la murmuración, los 12 hacen algo. Ok, lo primero que surge fue el problema. Ahora lo que va a surgir es justamente la propuesta. En esta propuesta hay una convocatoria. Los 12 convocan y no convocan a toda la multitud de los que vienen a escuchar, sino a la multitud de los discípulos, de los comprometidos con Dios. Dios ha llamado a discípulos y no ha llamado a espectadores. Dios está llamando en esta época que son los últimos tiempos, en que hay murmuración de guerras, en que hay pestes. Estamos en los últimos tiempos, ya sabías, ¿verdad? Y si no lo sabías, tómalo en cuenta. Mira el periódico y compara los periódicos con lo que sucede en Israel y en la coalición árabe y compáralo con Ezequiel, compáralo con la Biblia y te darás cuenta que estamos en los últimos tiempos. Así que todo lo que pasa no es novedad, ya está en la Biblia. Solo que a algunos les sorprende, no sé por qué, si ya está cantadísimo hace siglos. Y entonces, en estos últimos tiempos, dice que la gente se apartará, los discípulos se volverán todos flácidos, aguados, y ya no querrán seguir a Dios porque hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Santidad. ¿Cuál es la demanda? Entrega. ¿Cuál es la demanda de Dios? Absoluta abnegación y entrega al servicio de Dios. Ser testigos de Jesucristo significa ser capaces de darlo todo por el reino. Y hay gente discípula de Jesús y hay aquellos que son espectadores cristianos que no están dispuestos a pagar ese precio. Lo ven muy alto, muy exagerado, dicen, ¿no? Eso no es mucho, ya estás exagerando. La religión no es para tanto, Marco, ¿no? Pero nada, yo solo digo lo que dice la palabra de Dios. Y Dios va a llamar a sus discípulos para que participen en el ministerio. Porque es justo lo que dicen los discípulos en cuanto a sus funciones. Ellos van a establecer la prioridad de su liderazgo y le van a decir, no es justo, no está bien, no agrada a Dios que nosotros dejemos nuestra responsabilidad, ¿no?, para acudir otra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad es la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ellos presentan una alternativa de solución. ¿Cuál es? La alternativa es personas nuevas que se involucren en el ministerio, que tengan ese don y que Dios los utilice. Nosotros los vamos a apoyar, vamos a estar ahí también. Cuando hay necesidad y estamos libres, vamos a meter la mano. Pero yo tengo mi responsabilidad también. Ok, busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones, dice. Y la idea es que no busquen de afuera, no llamen a los sacerdotes del templo para que nos ayuden. No vayan a buscar pues entre los gentiles, ahí en el mundo hay gente sabia, vengan y tráiganla para que nos ayuden. No, dentro de los creyentes. Y esto es fabuloso porque Dios nos llama a levantar líderes de nuestras iglesias y no a estar buscando miembros de otras iglesias que nos ayuden. Nosotros tenemos que levantar nuestros propios líderes y hacer que estos líderes se perfeccionen en la obra del ministerio. Ellos en este caso están buscando 7 varones y da requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? 1, buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría. ¿Solo para repartir paquetes de comida para las viudas? Sí. Ojo que la palabra que se utiliza acá para servidores es la palabra diácono, que es la palabra de alguien que administra, alguien que factura, alguien que ejercita, hace un ejercicio de llaves. Es como un mayordomo. Un diácono es alguien que tiene capacidad de decisión, que tiene esta tolerancia para poder tomar ciertos tipos de atributos de decisión. Así que lo que se necesitaba era iniciar con este servicio a las viudas, pero obviamente ellos se encargarían de las partes físicas de la iglesia, la ambientación de la iglesia, las sillas en la iglesia, la alabanza en la iglesia, la economía en la iglesia. Y el diaconado para ellos es ese servicio. Y el diaconado para los apóstoles es la palabra de Dios. Los dos son igualmente importantes. Ninguno es mayor que el otro. Solo son diferentes funciones. En algún momento Dios le mandará a algunos que están acá para que vayan a servir acá y a otros los mandará a enseñar también. Y no hay problema porque son funciones para el engrandecimiento del reino de Dios. Pablo luego habla y explica y le dice a la iglesia que somos un cuerpo y tenemos diferentes dones y somos diferentes partes del cuerpo para juntos ser un armonioso sistema que bendice a otros. Las funciones, ellos deberían encargarse de este trabajo de atender a las viudas y nosotros, dicen los discípulos, insistiremos en 2 cosas, la oración y el ministerio de la palabra. Aquí tenemos estos 2 grupos. Ellos oran para atender a la gente, oran con sabiduría para hacer lo correcto, y ellos oran por la iglesia y oran para que la palabra de Dios nutra, bendiga a la congregación. Entonces la congregación les satisfizo esto y les agradó. Y entonces propusieron a 7 personas con estas capacidades. ¡Wow! Seguro que fue difícil escoger a 7 así, ¿no? Y encontramos la selección, justamente la selección. Y hay una cooperación porque ellos son los que los eligen y luego los presentan. Y los apóstoles hacen lo suyo. Primero oran. Dicen, Señor, ¿son ellos? Y una vez que están seguros con paz, les imponen las manos. Nosotros estamos con ustedes, estamos de acuerdo con ustedes. Y esto ocasionó un resultado increíble. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Incluso los sacerdotes se convirtieron, dice acá, ¿no? Los sacerdotes se convirtieron. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Porque se convirtieron hasta ellos. Y aquí estamos. ¿Cómo debemos servir en la iglesia entonces? Pues debemos ser sensibles a la dirección del Señor para los ministerios. Y necesitamos que si tú eres un discípulo, te involucres en el ministerio. Seas un colaborador, no alguien de banquilla que dice lo que está mal, grita lo que está mal y luego se vuelve a sentar. No necesitamos de esos, necesitamos de aquellos que dicen, hay necesidad, falta esto y aquello, yo puedo ayudar, cuenta conmigo Perú. Bueno, así, cuenta conmigo Perú decimos acá, ¿no? Cuenta conmigo, ¿no? Yo quiero ser parte de la solución y no parte de la murmuración. No hacen esto, no hacen el otro, les falta aquí, les falta mucho por hacer aquí y allá, acá no voy con estos porque ellos no hacen lo que yo necesito.
No, basta, necesitamos que te involucres en el ministerio. Y acuérdate, la obra en la carne, si lo haces carnalmente, hace daño, pero la obra en el espíritu produce bendición. Hay preguntas que debemos responder, hay preguntas a las que debemos nosotros involucrarnos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Bueno, la pregunta es, ¿sirves a Dios a través de servir a tu iglesia? De repente nos sigues por las redes, pero ya es tiempo de que congregues. Ahí donde estás, busca una iglesia local, un pastor, líderes con sana doctrina. Involúcrate en la iglesia y comienza a servir, hermano. El Señor nos va a proteger para que nosotros nos podamos involucrar en la iglesia. Y si estás cerca de nosotros y quieres congregarte, con mucho gusto vas a participar con nosotros en los nuevos servicios que iremos abriendo. Ya estamos viendo que Dios va a abrir un local en Chorrillos, gloria a Dios, y puedas participar con nosotros en el servicio allí. Y en Barranco seguimos orando por un local y sabemos que Dios hará su obra. Sirve a Dios, involúcrate en la obra de Dios, abre tu corazón y deja que el Señor haga su obra en tu vida. ¿Qué necesitas para esto? Primero es entregarte al Señor. Pon tu fe en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Hoy día arrepiéntete de tus pecados y deja de andar por tu propia cuenta, que solamente hace una lista de defraude ante Dios. He defraudado a Dios, he robado, he mentido, he codiciado. Sí, todos hemos fracasado, hermano. No tenemos posibilidad de ser santos delante de Dios y Dios demanda santidad para ir a Él. La única forma es que te arrepientas, pero no funciona si es que no tienes la sangre de Jesucristo sobre tu arrepentimiento. Hoy día cree que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y entrégale tu corazón al Señor. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo en oración. Dios, quiero entregarte mi vida y corazón y también de aquellos que nos escuchan, para que tú los bendigas, Señor. Trae tu salvación y tu vida eterna a sus vidas. Yo te ruego, Dios eterno, que tú traigas redención, salvación y justificación a sus vidas y les permitas ser servidores tuyos, discípulos tuyos, a cada uno de los que están escuchando y hoy día quieren hacer un compromiso contigo. Háblales a sus corazones y bendícelos en todo tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.